Bienvenidos a Colomboamericanos en Actualidad, el programa de la Cámara de Comercio Colomboamericana en Actualidad Radio, 1040 AM en todo el sur de Florida y 103.9 FM en Miami. El pasado 6 de septiembre se celebró el tercer aniversario de FebiCham en el Hotel JW Marriott en Brickell. Si se lo perdieron, no se preocupen, vienen muchísimos más eventos en las próximas semanas y uno muy particular, nuestra gala, que no se pueden perder y en minutos nomás les contamos todos los detalles. Pero antes, nuestro segmento Colomboamericanos Visionarios. Hoy, Luis Carlos Bello, fundador de MTD o MTD. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros. Luis Carlos Bello es el fundador de MTD, una empresa de la que normalmente no hemos oído hablar mucho, a menos de que ustedes estén en un sector muy particular, pero que tiene una historia fascinante. Luis Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Juan Camilo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, algo que siempre tenemos a pensar es que la labor de la Cámara de Comercio está muy enfocada en Miami, en el sur, bien en el condado de Miami-Dade, y resulta que no, que hay un círculo que se va abriendo cada vez más y ustedes, por ejemplo, con MTD están un poco más hacia el norte. Sí, señor. Como le contaba al principio cuando nos saludamos, estamos muy contentos por eso, por lo que hoy está haciendo la Cámara de Comercio aquí en el sur de la Florida. Es abrir estos espacios, llevar la Cámara un poco más al norte, y estamos contentos por eso porque sentimos que es una parte importante, un grupo de personas muy creativas, muy trabajadoras, muy de sueños, que pueden aportar y pueden ayudar a motivar. Luis, háblame un poco de ti. ¿De dónde eres tú? Ese acento está como de más o menos de qué parte del país. Yo soy santanderiano, oriundo de la provincia de Vélez, la tierra de los bocadillos, Juan Camilo. Uy, mírame eso. ¿Y hace cuánto llegaron acá? Hace 20 años. Ya hace 20 años vinimos a este país en el año 2004, mayo 27 del 2004, una fecha que para nosotros es bien importante. A la gente no se le olvida el día, ¿no? No. La gente, eso es como si fuera el cumpleaños de alguien. Uno se acuerda el día que llegó a Estados Unidos. Yo creo que sí, ese día lo celebramos porque pues lo vemos siempre hoy, ya después de tantas luchas, de tantas batallas, lo vemos como el día que dividió nuestra vida en dos, prácticamente. Es la oportunidad de volver a empezar, porque fue un empezar. Vine con mi esposa Yamile, con mis dos hijos, Carlos Daniel, 5 años tenía en ese entonces, y mi niña María José, 3 años. Hoy tenemos otro bien niñito. Chiquiticos. Sí, bien pequeñitos, sí señor. Tenemos a Tomás también, que nació acá, tiene 14 años. Y bueno, como te decía, empezar de ceros, después de haber hecho pues una vida en nuestro país, en el país que amamos, que es Colombia, con todo el corazón. Y bueno, pues vinimos siempre como todos dicen, ¿no? Con el sueño americano, a materializar muchas ilusiones, muchos sueños, a sacar una familia adelante. Y gracias a Dios lo hemos logrado. Luis Carlos, ¿y a qué se dedicaban ustedes allá en Santander? A ver, mi esposa es enfermera de profesión, enfermera de la Universidad Nacional. Yo estuve en Bogotá, no terminé mi carrera, fui a la Universidad Libre a estudiar Derecho. Me gusta mucho la política. Me hicieron una invitación de la provincia, de mi pueblo. Regresé, fui concejal, luego candidato a la alcaldía. Y bueno, por cosas de la vida, perdí la alcaldía por 17 votos en el año 2003. ¿Cómo? ¿Por 17 votos nomás? Sí, señor. Y bueno, ahí pues Dios tenía otras cosas para nosotros, supimos entender el camino y estamos aquí. O sea, uno en la política, otra con una carrera de enfermería, y llegaron acá. ¿Y a qué se dedicaron cuando llegaron acá? Difícil. Cuando llegamos, pues yo siempre había trabajado en el área pública, siempre trabajé con el Estado. Mi esposa en ese entonces trabajaba como enfermera para Colsanitas, y llegamos acá y bueno,
hacer lo que nunca habíamos hecho. Yo siempre molesto cuando me preguntan porque digo que cuando yo llegué acá en Colombia el único sol que me daba era cuando jugaba fútbol. Entonces, pues no. Y en Santander. Sí, no fue fácil. Pero bueno, empezamos. Vengo de una familia por parte de mi madre y mi padre muy trabajadora, de esos santanderianos de trabajo, de sembrar maíz, de sembrar café, de ganadería. Entonces todo eso lo aprendí de casa y bueno, dicen que lo que uno aprende los primeros 15 años es lo que le queda y aquí llegamos a trabajar, empecé lavando techos, Juan Camilo. Empecé algo que yo nunca había hecho, estaba mi hermano acá, empecé a lavar techos con un cepillo arriba todos los días, de lunes a viernes. Montando con un cepillo. Calor. Difícil, llegaba con mis manitos, hermano, que no las podía cerrar. Dolor en los pies, todo el día mojado, pero feliz porque pues estaba con mis hijos, estaba con mi hogar, estaba... dispuesto a lo que el Señor pues tuviera para nosotros y así lo hicimos. Eso fueron más o menos 6 meses en ese proceso. Después, por invitación de un amigo, me uní a un señor de Cuba, al cual recuerdo y aprecio mucho, muy agradecido con él. Me enseñó a pintar. Me gustó la pintura y dije, no, yo no quiero hacer más lavado de techos porque esa vaina es muy duro. Los pies mojados, las manos, todo eso, entonces... Desgastadísimo fuerte, al final, claro. Fuerte, yo llegaba a mi casa, solo quería darme una ducha y dormir. Entonces empiezo el proceso de la pintura, ahí 6 meses, perdón, trabajo con este señor, luego encuentro una gran compañía que se llama Costal, perdón por... No, por favor. En ese entonces, una de las compañías más grandes del sur de la Florida, doy con unos argentinos a los cuales quiero mucho. Uno de ellos es hoy el supervisor de nuestra compañía, el que me enseñó a pintar, el que me enseñó a trabajar, el que me dio la oportunidad de hacer parte de esta gran compañía. Miguel es como un hermano para mí, uruguayo. Él me enseña, me da la oportunidad de crecer y siempre me decía, tienes que aprender, Carlos, porque con $500 no vas a poder sacar a su familia. Se me quedó para toda la vida. Él me decía, con $500 no vas a poder sacar a tu familia adelante, así de que tienes que aprender a hacer esto bien y luego a tener su negocio. Y desde ahí empezó ese deseo de aprender primero, porque pues todo es un proceso, de aprenderlo a hacer y bueno, empecé a trabajar con esta compañía. A los 6 meses ya estaba yo siendo subcontratista de ellos. Cuando tú dices pinturas, es que, o sea, te bajaste del techo y te metiste a la casa y comenzaste a pintar la casa por dentro. Exacto. Entonces, esta compañía era una compañía grande, una compañía que trabajaba todo lo que es el exterior, edificios por la playa, comunidades, conjuntos. O sea, estamos hablando de que cuando yo empiezo a trabajar con este señor, él tenía comunidades de 400 apartamentos, 300 casas, era otra cosa, eso era otro nivel, como dicen ahora. Wow. Entonces, claro, yo no, aprendiendo con una brochita y un rolito, y yo llego a ver todo lo que ellos utilizaban, eso sí aprendió, tengo la facilidad de aprender, y aprendí rápido a hacerlo, muy, muy, muy disciplinadito eso, y pues todo eso me llevó a que los dueños de la compañía me permitieran hacer mi grupo, sacar un nombre de compañía y empezar a trabajar como subcontratista para ellos. Eso fue al finales del año 2005. Estuve trabajando para ellos más o menos 16 años. Wow. 16 años. Después tuve mi grupo, pude hacer otros grupos, subcontratar más con ellos. Aprendí pues todo lo que es a estimar todos los proyectos. En un momento que me convertí pues en el estimador de la compañía. Bueno, eso ha sido una... Pero me gusta mucho esta historia porque lo que tú me cuentas es una historia del que arranca desde lo más abajo posible y va comenzando desde ahí a crecer poquito a poco. Primero con un proyecto más chiquito, luego aprendiendo una habilidad nueva, luego siendo el supervisor de algo y luego teniendo cada vez más proyectos. O sea, al final
es un camino lento, pero muy, muy gratificante. Sí, señor. Sí, señor. Amén. Así es. Aprendí de ceros. Yo no sabía utilizar una brocha. Yo no sabía nada de eso, absolutamente nada. Pero fue el proceso. Siempre entendí, lo viví de casa de mi madre, los procesos, ¿no? Para poder ser diestro en algo, para poder ser próspero en algo se necesita un proceso, definitivamente. Y hoy a veces no queremos saltar los procesos, y yo hice ese proceso y lo entendí. Estuve muchas veces trabajando con centroamericanos, con guatemaltecos, costarricenses, mexicanos ahí, ganando mi día. En ese entonces, cuando yo empecé a trabajar, ganaba $75 el día, imagínense. $75 era mi salario. Pero entendí que tenía que aprender y entendí que tenía que, para poder llegar a tener el negocio que yo soñaba, pues tenía que hacer ese proceso. O sea, ya el negocio estaba en plan, estaba en la cabeza. O sea, uno se iba ganando los $75 al día, pero uno ya más o menos estaba maquinándolo, cocinándolo, a fuego lento, pero ahí iba. Sí, desde que yo llegué, como le decía, Miguel siempre me decía eso. Con esto no vas a poder, y van a llegar, sus hijos van a crecer. Y eso también era mi temor, Juan Camilo, porque yo decía, ok, mi hijo tiene 5 años, pero mi hijo en 10 años va a tener 15 años, va a querer ir ya, va a terminar el colegio, pensaba todo eso. Y es la angustia de los papás. Exacto. O sea, uno empieza a pensar como, con lo que yo me gano, no lo va a pagar la universidad, no lo va a poder mandar a ningún lado, o estudia o pagamos el arriendo. Y fue ese proceso. Entonces empezamos a hacer las cosas, empiezo a trabajar juicioso, a aprender. Entendía que tenía que hacer eso, ¿no? Que tenía que aprender de otros, pero que yo no me iba a quedar ahí. Que era una escalera la cual tenía que ir paso a paso, escalón por escalón. Mi esposa fue preparándose en ese. Fue un complemento de todo, ¿no? Mi esposa empieza a estudiar para sacar su licencia como enfermera, porque ella me decía, yo tengo que sacar mi licencia. Y le dije, ok, yo trabajo. Yo llegaba en las tardes, a las 5 de la tarde después de trabajar, ella se iba a estudiar inglés. A los 6 meses encontramos una persona que le ayudó a preparar su examen para ser enfermera. 3 años duró estudiando Yamil ese libro para poder hacer su examen. A los 3 años de estar acá ya era enfermera registrada. Wow. Entonces fue algo, es la disciplina, Juan Camilo, es lo que yo hoy le digo a todas las personas que trabajan con nosotros, que hay que hacer el proceso, hay que prepararse para tener bendición, hay que prepararse para cuando llegue la oportunidad uno estar preparado. Y eso hicimos nosotros, prepararnos durante un largo tiempo para cuando llegaran las oportunidades poderlas coger. ¿Y cómo llegó esa oportunidad? ¿Cómo se vuelve un proceso de ser el contratista, el que está pintando las casas, a ser el fundador de MTV? Gracias a esta compañía, pues conocí todo el proceso de cómo hacer una compañía. Conocí lo bueno y lo malo de hacer una compañía. En ese entorno que nosotros podíamos subcontratar, que podíamos tener gente trabajando para nosotros ya, y tenía la oportunidad de ir en representación de la compañía para la que yo trabajaba, conocer mucha gente, conocer muchas compañías grandes, muchas compañías de management que manejan muchísimas propiedades acá en la Florida. Entonces todo eso me permitía soñar. Yo he sido muy soñador, muy soñador. Además soñar no cuesta nada. Entonces yo he sido muy soñador. En ese proceso pues fuimos haciendo las cosas, nos fuimos preparando, y de acá viene algo importante, Juan Camilo. Entonces empieza mi hijo a crecer. Oh. Entonces empieza Carlos a crecer, empiezo yo a tener bastante experiencia, a coger mucho nombre en la compañía para la que trabajé, a mantener ese nombre, ¿no? A cuidar ese nombre con responsabilidad. Viene mi hijo creciendo y está mi hijo haciendo quinto, ya está terminando el colegio, y le digo, un día él dice, pa, yo voy a dictar clases de matemáticas, porque me pagan y entonces voy a empezar a dictar. Entonces él empieza a dictar clases de matemáticas.
y nosotros preparándonos para sacar la licencia de pintura, porque pues ya teníamos nuestra compañía, pero dependíamos de la otra compañía para la cual trabajábamos. Entonces, todavía eran como un subcontratista, correcto. Entonces dije, un día va a llegar la oportunidad en que nosotros podamos trabajar para nosotros, pero tú sabes que acá todo es con licencia. Con lo que hablábamos, proceso, paciencia, el trámite, la cosa. Entonces empezamos a trabajar en conjunto. Trabajar en familia es lo mejor. Las mejores empresas salen de familia. Entonces, le digo a mi esposa, ¿por qué no empiezas a prepararte para sacar la licencia? Porque mi esposa era la que traducía todo, me traducía todos los contratos. Imagínate, la primera barrera, el inglés. Entonces empiezo yo a recibir esos contratos de la compañía. Entonces ella, entre línea y línea, me escribía en español lo que decía el contrato. Entonces ella se sabía todo ya, ella el contrato lo tenía en su cabeza, todo lo de pintura. Entonces, enfermera y experta en pinturas. Perfecto. Entonces le digo, ¿por qué no sacas la licencia? Y entonces encontramos a un colombiano ingeniero que daba clases para sacar la licencia. Entonces ella empieza a sacar la licencia, a prepararse y me dice, no, esto es muy berraco, como decimos en Santander. Ella me decía, no, es difícil porque no fue fácil. Entonces, pero sin embargo, empezó. Pero un día ella me dice, oye, ¿por qué no le decimos a Carlos, a nuestro hijo, que en vez de que él vaya a trabajar, a ganarse, le pagan como $150 a la semana en el part-time por dictar las clases de matemáticas, como tutorías él salía del colegio y en esas escuelas que dan tutorías a los niños para las tareas. Para los que están, o sea, a Carlos le va bien en matemáticas, explíquele al que le va mal. Exactamente, sí señor. Y listo. Entonces, me dice mi esposa, ¿por qué no le hablamos a Carlitos? Entonces llega él de la escuela, nos reunimos y decimos, hijo, mira, hay esta posibilidad y en vez de que tú vayas allá, yo te pago lo que te pagan allá y tú llegas a la casa y estudias. Entonces, porque que para la gasolina, que para invitarle el helado a la novia, que para ir al cine, pues los muchachos, claro. Ok, entonces, en vez de que vayas a trabajar allá, yo te voy a pagar y tú compramos los libros y a los 6 meses mi hijo presenta los exámenes y saca la licencia. La licencia de pintura. De pintura, a los 18 años. Juan Camilo, han sido tantas cosas, yo siempre digo que he llorado más de alegría, más de felicidad en ese país que de tristeza, porque una de las alegrías fue esa, ver a mi hijo porque se sacaban las licencias por condados, entonces la sacamos en el condado de Broward, pero entonces tocaba ir al condado de Palm Beach también para sacarla, al condado de Lily County, a Tampa, todo eso, porque son normatividades diferentes, cada quien... y hay que sacar, y cada uno es un examen, y cada uno es una tarifa, y cada uno es una licencia. Me acuerdo tanto 2 veces que recuerdo fue en el condado de Palm Beach y en el condado de Tampa, porque era la entrevista frente al BOAR, frente a la ciudad. O sea, tú, además de pasar los exámenes, tenías que ir a una cita con ellos. Mira. Entonces, en la entrevista que tuvimos en Tampa, él estudió ahorita les cuento, él terminó en UF, estudió, ya se hizo ingeniero ahí. Entonces, vamos a esa entrevista, mi hijo baja de Ginsberg, porque él estudiaba allá, y nos vemos en Tampa, y llegamos un poquito tarde. Cuando entramos, yo veo todo el auditorio, y hay un señor en la mitad, y toda la gente y toda la mesa directiva de la ciudad haciéndole, él hablando hacia ellos. Entonces yo no entendía, yo no entendía porque llegamos tarde y le digo, hijo, el señor está dándonos conferencia, nos está hablando. Me dice, no, pa, él está contestando las preguntas de los que le están... Claro, porque parecía como una clase magistral, pero es al revés. Exacto. O sea, él no les está diciendo nada de ellos. La gente le está preguntando a él. Correcto. Entonces le digo yo, ¿y tú tienes que hacer eso? ¿Tú tienes que pararte allá? Y me dice, sí, pa. Entonces yo me siento y digo, Dios mío, si me pasan a mí, pues yo tengo idea de esta vaina, porque eso es lo que yo he hecho. Claro. Y lo conozco. Y él ve la preocupación en mí y me toca el hombro y me dice, tranquilo, pa, yo sé hablar. Tuve una sensación de llorar en ese momento, de alegría, ¿no? De decir, cuando veo a mi hijo que se para allá y empiezan a preguntarle y le dicen, bueno, y dice, no, pues yo con mi papá, yo respiro pintura porque pues mi papá eso es lo único que ha hecho acá desde que llegamos. Yo siempre, y es cierto, porque él siempre iba con los muchachos, yo lo mandaba, bueno, ve y maneja.
Él era el que hablaba inglés cuando pintaban los fines de semana, entonces él podía ayudarnos, todo eso. Entonces, y le dicen, bueno, ¿y tú crees que tienes la capacidad? Claro, tengo toda la capacidad. Estaba ya como en segundo año de ingeniería. Volando. Hombre, de una vez, nuestra licencia de Tampa. Perfecto. Nuestra licencia de Palm Beach. Y seguimos avanzando, seguimos trabajando para esta compañía. Ya empezamos. Tengo una cosa particular que ojalá, pues, y eso es importante, todas las personas que trabajan para mí, los pilares que manejamos en la compañía. La gratitud y la lealtad. La lealtad y la gratitud con el que te ayuda, con el que te enseña, con el que invierte contigo cuando no sabes. Esa gratitud y esa lealtad te permite crecer. Y eso lo he experimentado en mi vida. Fui muy grato, muy agradecido con la compañía para la que trabajé. Es más, Juan Camilo, te dije que yo era un soñador. Yo soñaba con ser dueño de Coastal. Ese era mi sueño. Eran unos dueños judíos y una vez él me dijo, Carlos, que tuve un sueño contigo, que eras parte de la compañía. Le dije, las palabras tienen poder. No me diga eso porque mi sueño es ser dueño de Coastal. Pero cuando ellos en el 2016 deciden vender Coastal, pues yo le debía gratitud a ellos, porque fueron muy buenos conmigo, me dieron la oportunidad, creyeron en mí. Cuando ya la venden, viene un grupo inversor y ya pues fue diferente. Y ya también estaba yo preparado para dar ese salto de fe, ese paso de fe. Entonces ya decido irme con mi licencia de pintura a dar... Claro, independiente, ya por tu lado, toda la cosa. Entonces viene esa posibilidad, empezamos a trabajar, empieza todo a irnos muy bien, la gente que nos conocía sabían que sabíamos hacer el trabajo, que éramos responsables en eso y empiezan a llegar muchas oportunidades. Empiezan muchos grupos con los que yo trabajé a querer unirse a mí, Entonces vinieron, hicimos un buen grupo y entonces viene lo otro, Juan Camilo, que es sacar, en este entonces ya no podíamos competir solamente para pintura. Cuando llegábamos a las comunidades decía, no, pero es que también quiero hacer concreto, también quiero hacer estuco, también quiero cambiar el trim, sí. Entonces nosotros no teníamos licencia para eso. Entonces tuvimos que buscar la forma de cómo nos certificamos como GC. Entonces, gracias como General Contractor. Como General Contractor. O sea, ahora ustedes ya no son solamente una empresa de pinturas, ahora son una empresa de pintura y construcción. Sí, señor. Somos ahora constructores. Oye, Luis Carlos, y ya para ir cerrando, ahora que, después de que compartes toda esta historia, cuando miras para atrás, cuando ves la empresa que has creado, lo que es para tu familia, para tus empleados, para toda la gente que te rodea, y que tú ves que MTD es ahora una constructora, ¿qué tienes para decirle a toda esa gente que está recién llegada todavía montada en el techo, como tú hace 20 años? Camilo, creer, trabajar con esfuerzo, con dedicación, día a día, creer y respetar el proceso, aprender. Este es un gran país, este es un país donde usted puede materializar todos sus sueños. Yo se lo digo con toda la sinceridad. He visto a mi esposa materializar su sueño, porque eso aquí los sueños se vuelven individuales. Mi esposa se hizo enfermera profesional en este país. Mi hijo se dejó orientar, porque eso es otra de las claves cuando uno llega acá, dejarse orientar. Porque a veces uno cree que no, yo me las sé todas y el colombiano, nosotros tendemos a hacer eso. Tercos. Somos tercos. Además, nuestra capacidad de trabajo es muy buena. Es muy calificada, pero no sabemos a veces trabajar en equipo. Y eso sí, a mis paisanos se los digo con todo el corazón, aprendamos, dejémonos orientar. Esa es la palabra clave, dejarse orientar del que sabe, conocer. Y siempre trabajar por su sueño. Mi hijo se hizo ingeniero, yo le digo a él, tú eres hoy el General Contractor de la compañía porque te dejaste orientar. Mi hijo está en San Francisco, es ingeniero aeroespacial, titulado también en ingeniería mecánica, tiene 25 años. Mi niña estudia aquí en la Universidad de Miami el primer año de leyes, está con el Army, y mi hijo menor que está todavía en la escuela.
Y tenemos una cantidad de gente amiga. Yo a todos mis trabajadores los conozco. Nosotros más o menos tenemos 150 empleados en este momento. Uno de los sueños más grandes que tuve también fue construir casas. Ya lo estamos haciendo. Compramos los lotes, hacemos las casas y las vendemos. Además estamos trabajando, Juan Camilo, por algo decirles, somos parte de una compañía muy grande a nivel nacional. Aquí estamos trabajando en Naples, uno de los proyectos más grandes que se está desarrollando, que se llama Water Park, es un Grey Wolf, donde estamos nosotros haciendo todo el interior y el exterior. Estamos contentos de servir, de ser útiles, y eso por eso a mis paisanos, a mis paisanos que quiero tanto a mi país, es luchar con alegría, con entusiasmo, tener el sueño. Los sueños se pueden materializar aquí. Eso es clave, pero hay que gratitud y lealtad y dejarse orientar. Luis Carlos, muchas gracias. Juan Camilo, muchas gracias por este espacio. Antes de irnos, muchos eventos que no se pueden perder. Para las mujeres listas para volver al mundo laboral, queremos invitarlas el próximo 19 de septiembre a las 6 de la tarde en el Miami-Dade College de Kendall, al evento gratuito creado especialmente para ellas. En este evento podrán rediseñar su currículum, conocer nuevas herramientas y escuchar el testimonio de grandes mujeres y su trayectoria profesional. Regístrense gratis en Eventbrite. Además, no se pueden perder nuestro evento insignia, la 47 Gala de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Va a ser el sábado 14 de octubre a las 7 de la noche en el Hotel Intercontinental de Miami. Pueden adquirir sus entradas en Eventbrite. Si quieren conocer más información sobre estos eventos y otras actividades, sigan a la Cámara en Instagram como Colombian Chamber y visiten colombiachamber.com para obtener más información y conocer todas las opciones para registrarse, ustedes o sus empresas, en la Cámara de Comercio. Esto es Colomboamericanos en Actualidad, el programa de la Cámara de Comercio Colomboamericana en Actualidad Radio, una producción de JCG Productions. Yo soy Juan Camilo Gómez. Nos vemos la próxima semana.